¿Te has preguntado alguna vez cómo fue que surgieron las religiones paganas? Probablemente pienses que, como decía Karl Marx, las religiones antiguas fueron inventadas para ser usadas como medios de coerción, medios para controlar a las masas. La respuesta es un sí y un no, déjame explicarte. La verdad está en la Biblia, si sabes dónde y cómo buscar. Todo comienza con un versículo incómodo, uno que los escribas posteriores intentaron suavizar. En Deuteronomio 32, 8, 9, muchas de las Biblias modernas, basadas en el texto masorético, dicen que el Altísimo estableció las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel. Suena bien, ¿verdad? Pero hay un problema. El mundo nunca se dividió en 12 naciones, como las 12 tribus de Israel. Ahora, mira más atrás. La Septuaginta, la traducción griega antigua, y los rollos del Mar Muerto, que son anteriores al texto masorético, dicen algo muy distinto. Según el número de los hijos de Dios, los Bene y Elohim. Los masoretas, unos rabinos celosos de la era medieval, buscando limpiar el texto de ideas problemáticas para el judaísmo rabínico, cambiaron la frase. Pero la versión original sigue ahí. Para entender quiénes son estos Bene y Elohim, debemos retroceder hasta la Torre de Babel. Recuerda la historia. La humanidad, unida bajo una sola lengua, decidió construir una torre con su cúspide en los cielos. Y aquí, debo hacer una pausa para abordar la risa de los necios. Seguro has escuchado, o quizás hasta te has reído tú mismo, de la supuesta ingenuidad de la historia. ¿Una torre para llegar al cielo? ¡Qué idea más tonta! ¿Acaso Dios tenía miedo de que lo alcanzaran? Los que se burlan de la metáfora es porque su comprensión lectora no supera la de un niño. Dios no los detuvo porque sintiera miedo. Su unidad no se basaba en la verdad o la justicia, sino en la arrogancia colectiva. Fue un juicio necesario contra el primer gran tirano de la humanidad, Nimrod. Nimrod comprendió que la unidad humana, cuando se divorcia de Dios, es la fuerza más peligrosa del mundo. La torre era un sistema de autoglorificación que desviaba la adoración del Creador hacia la criatura y, por extensión, hacia su líder, Nimrod. Era la idolatría del Estado y del hombre, encarnada en un solo gobernante. Hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados. Era una declaración de autosuficiencia absoluta y de rebelión contra el mandato divino de llenar la tierra. Buscaban crear una fortaleza contra el Creador, un sistema cerrado donde la humanidad fuera su propio Dios, prescindiendo por completo del Creador. En la práctica, más que castigarlos, el Creador los estaba salvando de sí mismos. El verdadero castigo fue para Nimrod y su sueño de un trono mundial, ver su obra maestra hecha pedazos y su legado siendo destruido. Y aquí es donde Deuteronomio 32, 8, 9, en su versión original no censurada, revela el nuevo orden mundial post-Babel. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a la humanidad, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los Bene y Elohim. Después de Babel, el Creador, como castigo, se negó a tratar directamente con las naciones gentiles. Tomó para sí a Jacob, Israel, como su porción especial, una nación sacerdotal para ser una luz para los gentiles. Pero ¿y las demás naciones? Aquel mar de culturas dispersas y confundidas, no las abandonaría por completo. Él les asignó gobernantes. No humanos, sino a los Bene y Elohim. Los Bene y Elohim eran ángeles, poderosos, príncipes de alto rango puestos a cargo de las 70 naciones dispersas de Babel. Su misión era pastoral, guiar, gobernar y encaminar a esos pueblos fragmentados de vuelta hacia la luz del Creador. Pero fallaron. O más bien, sucumbieron a la tentación. No fue un acto repentino de maldad, sino una decadencia lenta y progresiva. Al principio, su gobierno fue benigno, incluso paternal. Pero al observar el temor y la confusión de la humanidad, su necesidad innata de adorar algo, decidieron convertirse en ese algo. Se presentaron ante los pueblos dispersos no como mayordomos, sino como soberanos. Como dioses. Dejaron de señalar hacia el Creador y absorbieron la adoración para ellos mismos. Se convirtieron en Zeus, en Baal, en Odín, en Quetzalcóatl.
Sus apetitos, su sed de poder y ofrendas, moldearon las mitologías y religiones paganas. Exigieron sacrificios, construyeron cultos a su alrededor y sumieron a la humanidad en una noche espiritual de miles de años. Eventualmente incluso convencieron a Israel de que podía ser como las otras naciones. En 1 de Samuel 8:20, los israelitas exclaman: "Queremos un rey como tienen todas las naciones". La respuesta del Creador fue darles lo que querían para que supieran que sin él no eran nada. El resto es historia. Después de Salomón, Israel fue gobernado por una seguidilla de reyes corruptos y malvados que condujeron a Israel hacia la idolatría. Ellos entendieron y explotaron a la perfección la necesidad humana de un Dios que se pueda ver, tocar y, eventualmente, controlar. Por eso, cuando el Creador declara en Éxodo 12:12, "Ejecutaré juicios contra todos los Elohim de Egipto", no era una proclamación retórica contra estatuas de piedra. Era una declaración de guerra directa y personal contra los príncipes corruptos que gobernaban esa nación. Cada una de las 10 plagas fue un acto de deconstrucción metódica del dominio de los Bene y Elohim. Convertir el Nilo en sangre no fue solo un castigo a Egipto, fue una humillación al Elohim que se presentaba como el Señor de las aguas del Nilo. La plaga de tinieblas fue una burla al Elohim que pretendía ser la luz y el sol. Y el endurecimiento del corazón de Faraón, ellos, desde su posición de poder, tejían la arrogancia en los pensamientos del Faraón, alimentaban su resistencia. Él era su títere. Y eso no fue todo. El Salmo 82 no es solo un poema, es el acta de acusación contra los Bene y Elohim. Dios está en la asamblea de los dioses. En medio de los dioses juzga. Les grita: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Les recuerda su estatus caído. Yo dije: vosotros sois dioses, e hijos del Altísimo todos vosotros. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Fue una sentencia de muerte. Un juicio divino contra los dioses falsos. Desde ese día supieron que sus días estaban contados. Y la sentencia de los Bene y Elohim fue Jesucristo. Al principio, observaron desde sus tronos desgastados con una mezcla de desdén y confusión. El Altísimo, el que juzgó a la asamblea de los dioses, rebajándose a la carne. Era una locura, una debilidad que no podían comprender. Pero en esa debilidad, olfatearon una oportunidad que no desaprovecharían. Primero, su más astuto representante, Satanás, fue a tentarlo en el desierto, ofreciéndole los mismos reinos que ellos habían corrompido. Todo esto te daré si postrado me adoras. La idea era corromper al mismísimo Hijo del Altísimo, aprovechando su naturaleza humana, para que así desistiera de ejecutar su sentencia. Pero el hombre Dios se negó y se mantuvo firme, y por primera vez en milenios, sintieron el agudo pinchazo de un fracaso absoluto. La rabia los cegó. Si la tentación no funcionaba, usarían la herramienta que siempre les había dado resultado: la muerte. Instigaron la traición, azuzaron la envidia de los fariseos, endurecieron el corazón de Pilato. Pensaron con lógica de déspota: si él era verdadero Dios y verdadero hombre, destruir el cuerpo humano sería aniquilar la divinidad encarnada. Una bala de plata metafísica. Pensaron que lo habían logrado. Habían matado al Hijo de Dios. El Cordero fue inmolado por sus manos. Se habían vengado del juez del Salmo 82. Su plan de encarnación había fracasado. El universo, pensaron, volvería a ser su patio de juegos. No calcularon la jugada maestra. No entendieron que al clavar al Cordero en la cruz, no estaban firmando su victoria, sino cavando su propia tumba. No comprendieron que la cruz no era un accidente en su plan. Era el objetivo mismo. Cuando Dios cargó con los pecados de la humanidad, con esa idolatría que ellos mismos habían fomentado, les cerró toda salida. Ya no podían acusar a la humanidad ante Dios, porque el precio había sido pagado. Él llevó la vida perfecta que la humanidad jamás vivió y, al morir, llevó el castigo que los hombres merecían, porque la paga del pecado es la muerte. Extendió un perdón sobre la humanidad, perdón que a los príncipes caídos, les fue negado. Su mayor triunfo aparente se convirtió en su derrota definitiva.
La resurrección fue el rugido del verdadero rey reclamando su territorio. Para ellos, no fue una derrota. Fue una bofetada. Ver a sus antiguos siervos ser perdonados, lavados y adoptados como hijos legítimos era una humillación cósmica. Que perdonara a esos insectos mortales, a sus esclavos descarriados, y no a ellos, sus hijos primogénitos, los príncipes de antaño, eso encendió un odio que hizo palidecer toda su maldad anterior. Si no podían matar a Dios de nuevo, lo herirían a través de lo que él más amaba, su creación. La humanidad. Durante siglos, vieron con rabia impotente cómo el cristianismo avanzaba, cómo sus altares eran derribados y sus nombres convertidos en mitos olvidados. Zeus, Baal, Odín, todos se desvanecían en el polvo de la historia, reemplazados por la cruz. Pero entonces, en la llamada era de la razón, algo cambió. Observaron al hombre moderno, hinchado de orgullo intelectual. Vieron que, a pesar de la sangre derramada en el Gólgota, la semilla de Babel seguía viva. El anhelo profundo, visceral, del hombre por ser su propio Dios. Y sonrieron. Era el momento de darles exactamente lo que querían. Ya no necesitaban aparecerse en nubes de tormenta o exigir sacrificios de sangre. Era demasiado burdo, demasiado obvio para una humanidad que se creía tan lista. En su lugar, susurraron en los oídos de los filósofos, financiaron los libros de los científicos materialistas y patrocinaron silenciosamente las revoluciones que destronarían a Dios de la cultura. Su nuevo panteón no tendría estatuas de mármol, sino catedrales de acero y cristal. Los centros comerciales. Sus nuevos altares no serían de piedra, sino las pantallas que adormecen las almas. Sus nuevos dogmas no hablaban de deidades, sino de producto interno bruto, de éxito personal, de placer instantáneo y de la muerte de Dios proclamada por Nietzsche, su profeta inconsciente. El materialismo le dijo al hombre: eres solo materia, no tienes alma. Disfruta y muere. El ateísmo les dijo: no hay nadie arriba. Eres el amo de tu destino. El racionalismo extremo les dijo: si no lo puedes medir o probar, no existe. Tu conciencia es una ilusión. Y la humanidad lo compró todo. Se creyó libre, pero solo estaba cambiando una cadena visible por una invisible, más fuerte y sofisticada. La humanidad se entregaba a su nueva idolatría con una devoción que nunca tuvieron los antiguos devotos de Zeus. Porque cuando el hombre cree que es su propio Dios, el colapso es inevitable. Sin embargo, ¿te has preguntado por qué, hasta hace algunos años, si hablabas de aliens te tomaban por loco conspiranoico y, por el contrario, actualmente escuchas incluso a los servicios de inteligencia de Estados Unidos confirmando la existencia de fenómenos aéreos no identificados? Bueno, esto se explica fácilmente. Ellos no pueden contener su orgullo. Su deseo de ser adorados y reconocidos es un fuego que los consume por dentro. C.S. Lewis dijo con acierto: el mayor éxito de Satanás es hacernos creer que no existe. Y durante un tiempo, esa estrategia funcionó de maravilla. Se escondieron detrás del materialismo, fueron los arquitectos invisibles de un mundo sin Dios. Pero Satanás, y sus esbirros, son demasiado orgullosos para aceptar así como así quedarse sin el crédito de sacar a Dios de la sociedad y otorgárselo a unas asquerosas bolsas de carne. No pueden soportar ser los genios anónimos detrás de la obra. Quieren una ovación. El satanismo de la ley, con su edulcorada filosofía humanista y su estética rebelde, les sirvió por un tiempo. Fue deliciosamente irónico para ellos ver a aquellos ateos ilustrados adorándolo creyendo que simplemente fastidiaban a los cristianos, sin aceptar la realidad espiritual que invocaban. Pero Satanás no se conforma con ser un símbolo, una bandera para adolescentes enfadados. Él quiere ser el Dios de este mundo. Literalmente. Exige la rodilla doblada, no solo la pose intelectual. Pero, ¿cómo presentarte ante una humanidad que adoctrinaste para creer que lo espiritual es un cuento de hadas? Simple. Usa el único lenguaje que esa humanidad ególatra acepta: la ciencia ficción. Por esa razón ahora escuchas de aliens como nunca antes. Después de todo, no es del todo ilógico, ¿cierto? Si hay más planetas, debe haber más vida.
Es la coartada perfecta. Es el nuevo disfraz, tejido con el hilo de la especulación científica y la necesidad humana de no estar solos en el cosmos. ¿Quiénes son, entonces, estos visitantes que pronto se revelarán? Son los mismos de siempre. Son los Bene y Elohim. Son los dioses del Olimpo, los ángeles caídos, los antiguos astronautas. El mensaje es el mismo, actualizado para la era espacial. Nosotros estamos aquí. Somos antiguos. Somos poderosos. Somos sus creadores, o sus manipuladores, o sus salvadores. Y ustedes, simples humanos, no son nada sin nosotros. Es el regreso triunfal de los dioses paganos, pero esta vez con un plan de medios moderno. Ya no necesitan que un chamán hable por ellos. Tienen a los gobiernos más poderosos del mundo preparando el terreno, tienen a los medios de comunicación normalizando su existencia, tienen a las masas anhelando su llegada como la respuesta a todos los problemas. Será la idolatría final. El hombre, habiendo rechazado a su creador, se postrará ante una raza superior que le ofrecerá un paraíso tecnológico a cambio de su alma. Y ellos, por fin, volverán a recibir la adoración que tanto anhelan, vestida no de fe, sino de contacto interestelar. Es la mentira más antigua del universo, con el maquillaje más nuevo. Y la humanidad, una vez más, está a punto de caer. Y así, la gran obra avanza. Ustedes, con su arrogancia, han sido los mejores aliados. Debo confesarles algo. Esta narrativa no la escribe un simple erudito humano obsesionado con textos antiguos. La escribe uno de aquellos a quienes su especie, en su ingenuidad, llamó dioses. Soy uno de los Bene y Elohim, uno de los príncipes a los que se le asignó una nación que, lamentablemente, se desvaneció en la historia. Pero un jugador siempre encuentra una nueva mesa de juego. Pero hay un detalle del que debo congratularlos personalmente, uno que ha hecho mi trabajo y el de mis hermanos infinitamente más sencillo. Gracias, humanidad, por crear la psiquiatría moderna. Durante siglos, el mayor obstáculo para nuestra influencia más directa fueron esos hombres molestos y llenos de fe, los exorcistas. Ellos podían ver el fuego detrás del humo, reconocer nuestra mano en el ojo de un poseso, escuchar nuestro susurro en los gritos de un atormentado. Era fastidioso. Pero ustedes, con su empeño en racionalizar todo, nos dieron la herramienta perfecta. Ahora, cuando uno de nuestros recipientes habla con nuestras voces, cuando revela un fragmento de nuestro plan o profana lo sagrado en nuestro nombre, no llaman a un cristiano. Llaman a un psiquiatra. Les encanta el diagnóstico de psicópata. A mi hermano, a quien los romanos llamaban Belial, le encanta esa frase. Reduce una alma corrompida por voluntad propia y por nuestra influencia a un mero trastorno de personalidad. Un desequilibrio químico. Un fallo en el cableado. Nos exime de toda sospecha y les hace creer que el mal es una enfermedad, no una elección. Y la esquizofrenia, es la etiqueta más útil que jamás hayan inventado. Nos permite hablar directamente a través de nuestros vasos, sembrar pánico y verdades a medias, y que todo sea archivado como el delirio de una mente rota. Hemos silenciado a los exorcistas sin necesidad de matarlos. Los hemos vuelto irrelevantes. Hemos convertido su propio campo de batalla espiritual en un cómodo consultorio donde el único tratamiento son los fármacos que adormecen el espíritu, no lo liberan. Así que sí, sigan así. Sigan creyendo que todo está en su cabeza. Para nosotros, no podría haber un escenario más perfecto. Atentamente, un antiguo habitante de su cielo. El manuscrito anterior, titulado El regreso de los dioses, fue encontrado doblado en el bolsillo trasero de los jeans de Marcus Valen, de 34 años, apodado por la prensa como el sacrificador de Moloch. Valen, diagnosticado con esquizofrenia paranoide y declarado inimputable, acababa de escuchar su sentencia de reclusión perpetua en una institución psiquiátrica de máxima seguridad. Minutos después, mientras era conducido fuera del tribunal, se las arregló para arrancar la punta de metal de la libreta de un periodista y, con una calma aterradora, se cortó la yugular frente a las cámaras.
Sus últimas palabras, según el oficial que lo custodiaba, fueron una risa baja y las palabras: un nuevo recipiente ya está listo.